Buenos días, mi nombre es Sara Ciro y el día de hoy les voy a hablar sobre mi taller de investigación que habla sobre la evaluación del estado del arte de edificaciones en concreto reforzado, colapsados por sismos, cuáles fueron sus causas, sus consecuencias y las soluciones que se le dieron a este en los últimos 20 años con enfoque en Colombia. Entonces, para abarcar este tema es importante hablar sobre el estudio del comportamiento sísmico, ya que esto es muy importante debido a la constante amenaza de eventos sísmicos en muchas regiones del mundo, lo cual comprende cómo estas estructuras responden a fuerzas sísmicas. Esto es importante para garantizar también la seguridad de las personas que ocupan estos edificios y aparte de esto también pues este conocimiento informa el desarrollo de normatividad de construcción, las estrategias de mitigación y la innovación en ingeniería sísmica, contribuyendo a la resiliencia de las comunidades frente a los riesgos sísmicos. Como tal, esta investigación en este campo no solo protege vidas humanas, sino que también preserva la integridad estructural de las edificaciones y reduce los costos económicos asociados con daños sísmicos. Bueno, ahora hablando un poco de al momento de que pasen estos sismos, cómo podemos rehabilitar estas estructuras. Entonces, uno de los puntos que nosotros llegamos a encontrar que es bueno para rehabilitar estas estructuras es la introducción de sistemas de refuerzo, como refuerzos de acero adicionales o materiales compuestos de fibra de carbono, los cuales ayudan a mejorar la capacidad sísmica de un edificio afectado. Un caso ejemplar es el edificio Transamerica Pyramid en San Francisco. Como tal, este edificio fue reforzado utilizando tecnologías avanzadas para resistir futuros sismos. También se instalaron aisladores sísmicos entre la estructura y la cimentación, lo cual permitía que el edificio se desplazara durante un terremoto y así pues se redujeran las fuerzas sísmicas transmitidas a la estructura. Otro ejemplo fue el Hospital General de California en Los Ángeles, el cual ha implementado con éxito también aisladores sísmicos como parte de su estrategia de rehabilitación. Y para la parte de demolición, en algunos casos donde la magnitud del daño es irreparable o pues representa un riesgo significativo, la demolición controlada es una opción. Durante este proceso como tal de la demolición se puede implementar una estrategia de reciclaje de materiales para reducir los impactos ambientales y aprovechar también estos recursos existentes. Un ejemplo de estos fue que, digamos, en el caso del edificio de Pruitt, que esto fue en Luis, pues la demolición de estos edificios y los materiales reciclados para otros proyectos como tal ilustra este enfoque que acabo de mencionar. Bueno, en los últimos 20 años se han desarrollado y perfeccionado diversas metodologías para poder evaluar estas amenazas y pues también la vulnerabilidad y los riesgos sísmicos en edificios de concreto reforzado. A continuación, pues les voy a hablar sobre la descripción detallada de alguna de estas metodologías junto con un análisis de los resultados significativos obtenidos. Entonces, digamos, podemos empezar con la simulación de terremotos. Como tal, esta utiliza modelos numéricos y registros sísmicos para poder simular terremotos y predecir también el comportamiento de edificios específicos. Como tal, esta puede considerar múltiples escenarios sísmicos. También usa la simulación de terremotos, lo cual ha permitido la evaluación de edificios bajo condiciones sísmicas específicas, ayudando a comprender como diferentes eventos que pueden afectar la integridad estructural. Y pues también está la evaluación y la capacidad de la vulnerabilidad sísmica, la cual evalúa la capacidad de carga de un edificio y su vulnerabilidad sísmica mediante inspecciones detalladas y análisis estructurales. Como tal, estos identifican los elementos estructurales que podrían ser puntos débiles durante un terremoto. La ESBS también ha demostrado ser efectiva para la identificación temprana de posibles áreas de falla y esto permite la implementación de medidas de refuerzo específicas para poder mejorar la resistencia sísmica. A continuación, les voy a hablar sobre algunos casos de colapso de edificios en concreto reforzado en diferentes partes del mundo, pues con sus respectivas respuestas y las medidas que se tomaron en ese momento. Entonces, digamos, el primer caso que yo encontré fue el colapso del edificio de Rana Plaza, que fue en Bangladesh en el 2013. Esta, como tal, la causa del colapso fue la violación de graves de los códigos de construcción y pues la sobrecarga estructural.
Las respuestas y las medidas que se tomaron en ese momento fue que se implementaron inspecciones más rigurosas, regulaciones más estrictas para la construcción y demolición de estructuras inseguras. También se promovió la responsabilidad social en la cadena de suministro de industria textil. Otro edificio que también colapsó fue el edificio Torre Pisa en Italia en 1990, el cual causó, la causa de este colapso fue que tenía un suelo muy inestable y errores en el diseño original. Las respuestas y las medidas fue que se llevaron a cabo intervenciones de rehabilitación, incluyendo la extracción del suelo bajo un lado de la torre. La torre se estabilizó mediante el refuerzo de la base y se implementaron medidas de monitoreo continuo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los eventos sísmicos en Colombia que se presentaron en los últimos 20 años, su análisis, los casos locales de colapso y las acciones que se tomaron. Entonces vamos a comenzar con el caso de el evento sísmico ocurrido en Armenia en 1999. Este fue considerado uno de los sismos más destructivos en Colombia. Como tal, en varios edificios de concreto reforzado sufrieron daños significativos, algunos llegaron hasta a colapsar. Las acciones tomadas fue que el evento llevó a la revisión del Código de Construcción Sísmico en Colombia y se implementaron medidas para reforzar estructuras existentes y mejorar la resistencia de nuevas construcciones. Otro de estos casos fue el sismo en Santander, que ocurrió en el 2019. Como tal, esto tuvo muchas sacudidas sentidas en varias ciudades. Como tal, algunos de estos edificios más antiguos presentaron grietas y daños, y pues las acciones tomadas fue que se intensificaron las campañas de concientización sobre la importancia del diseño sísmico adecuado. También se promovió la realización de evaluaciones estructurales y se brindó asesoramiento para poder realizar mejoras. Bueno, ahora vamos a dar unas conclusiones. A raíz de hacer este taller de investigación, entonces pudimos observar varias cosas. Entonces, una de estas cosas que se pudieron observar fue una variedad de causas detrás de todos estos colapsos de edificios en concreto reforzado, desde deficiencias en el diseño sísmico hasta problemas de construcción y mantenimiento. Otra de estas conclusiones que pudimos coger fue que la revisión de estos eventos sísmicos en Colombia resalta la importancia de medidas adaptivas y preventivas, también así como la evolución de las normativas y prácticas constructivas al pasar el tiempo, como ha mejorado. Otra de las conclusiones que encontramos fue que las metodologías de evaluación y amenazas, vulnerabilidades y riesgos sísmicos juegan un papel sumamente importante en la identificación de áreas críticas y la toma de decisiones informadas para la rehabilitación o demolición. También que el análisis de estrategias de rehabilitación y demolición destaca la necesidad de enfoques personalizados, considerando también la gravedad del daño y la viabilidad de la rehabilitación. Y otra de estas fue que la revisión de casos globales de colapso resalta patrones comunes y lecciones aprendidas, influyendo en estándares constructivos y también regulaciones a nivel mundial. Muchas gracias.